Kisur Danielovich Dembski, popularmente conocido como Kirk Douglas, fue un actor estadounidense hijo de inmigrantes rusos. Su fuerza para aparecer ante las cámaras como héroe o villano con una capacidad dramática siempre convincente proporcionó a Kirk Douglas una rápida carrera hacia el estrellato, a pesar de la dura competencia que había en aquella época, consiguiendo participar en más de 70 películas. El magnetismo que desprendía, su carácter y su fuerza le hacían encajar perfectamente en el cine de acción y más concretamente en el western, haciendo de tipo duro. Se metía mucho en la piel de los personajes. En la película del oeste, Duelo de Titanes, estrenada en 1957, hacía el personaje de Doc Holliday, que padecía tuberculosis, y planeó todas las toses que tenía que hacer durante el rodaje. De esta manera, lo quería hacer más realista y dar énfasis al personaje. Fue el segundo actor más longevo del cine clásico de Hollywood, tras la actriz Olivia de Havilland, al superar ambos los 103 años de edad. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas del oeste en las que ha participado Kirk Douglas. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Camino de la Horca, película estrenada en 1951. Un sheriff escolta a un sospechoso de asesinato a una ciudad fronteriza, donde recibirá un juicio justo. No será tarea fácil, ya que el padre de la víctima quiere acabar con él. Río de Sangre, película estrenada en 1952. Dos exploradores emprenden una expedición por el río Missouri. Su objetivo es establecer un asentamiento en territorio indio. Pacto de Honor, película estrenada en 1955. Los indios Sioux impiden el recorrido de una caravana que intenta llegar hasta Oregón. Para solucionar la situación, desde un fuerte muy cercano, envían a un hombre experimentado en el trato con los indios. La pradera sin ley, película estrenada en 1955. Un vaquero errante llega hasta Wyoming, donde espera iniciar una nueva vida. Pretende trabajar en un rancho. Sin embargo, los problemas surgen cuando llega una nueva propietaria, al querer imponer sus propias reglas. Duelo de Titanes, película estrenada en 1957. Doc Holliday, un jugador empedernido y entregado a la bebida, se hace amigo del comisario de Dog City y juntos se enfrentarán a la peligrosa banda de los Clinton en OK Corral. El último tren de Gun Hill, película estrenada en 1959. El sheriff Morgan pretende llevar a la justicia al que asesinó a su mujer, una joven india. Sin embargo, todo se complica cuando el padre del asesino es un viejo amigo suyo. El último atardecer, película estrenada en 1961. Un antiguo forajido llega a México para trabajar en un rancho. Sin embargo, sus intenciones es encontrar a la mujer de la cual un día estuvo enamorado. Camino de Oregón, película estrenada en 1967. Un senador busca voluntarios para que lo acompañen hasta Oregón. El viaje es largo y tedioso, lleno de penalidades e incidentes. Ataque al carro blindado, película estrenada en 1967. Jackson sale de la cárcel en la cual estuvo durante un largo tiempo por un delito que no cometió, y volverá a su pueblo para vengarse del autor de la trampa que le llevó a prisión. El Día de los Tramposos, película estrenada en 1970. Un grupo de condenados ingresa en la prisión federal de Arizona. Entre ellos está Paris, un hombre que ha enterrado un botín de más de $500,000 en el desierto y está obsesionado con fugarse. El Gran Duelo, película estrenada en 1971. Dos pistoleros, los más rápidos del oeste, deciden enfrentarse en un duelo y para sacar beneficio venden entradas a la gente del pueblo. El que gane se llevará toda la recaudación. Los Justicieros del Oeste, película estrenada en 1975. Un sheriff sediento de fama no se limita solo a perseguir y capturar a los fugitivos. Siempre cuenta con un fotógrafo cerca que dé testimonio de su lucha contra el crimen y le ayude a sus aspiraciones políticas. Cactus Jack, película estrenada en 1979. Un vaquero es contratado por un rico empresario para robar una gran cantidad de dinero. Aunque no es tan buen ladrón como todos imaginaban, lo que parecía una tarea sencilla acabará en una serie de locas aventuras. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.